Mi gente súper chéverísima, una vez más con ustedes su amigo Laín Domínguez, el que siempre se distingue, presidente de World Picó y director del Bonche Picotero. Y seguimos con historias picoteras, historias verbeneras. Contamos con el apoyo de Edgar McDaniels, asesorías contables y la oficina musical. Y el turbo que está de moda, el Saoco Turbo, el titán de la salsa, música y calidad. Hoy nos encontramos con un personaje muy importante en la ciudad de Barranquilla. Se trata nada más y nada menos que de Freddy Cruz, el vikingo de la salsa. Hoy vamos a saber de su vida, de su trayectoria musical, de todo ese aporte que le ha hecho a nuestra cultura, a nuestro carnaval y también al picó, ya que ellos le cantaron al picó en una de sus grabaciones. Y hoy sabremos todo ese movimiento musical que se vino en toda la década de los años 70, los años 90, 80 y 90. Freddy, buenos días, ¿cómo se encuentra, maestro? Bueno, bien, gracias a Dios, gracias a la Domínguez. Yo sé que tú eres el hombre que siempre se distingue en el Bonche Picotero. Un saludo a todos tus fans, en especial también a toda Barranquilla en general. Chévere, chévere. Maestro, cuéntenos cómo llega usted a la música, o sea, cómo fue ese gusto para usted tocar instrumentos, ser compositor, ser arreglista, que eso no es fácil. Cuéntenos esa historia. Bueno, cuando uno tiene un ideal en su mente, yo siempre en ese entonces pues escuchaba mucho a la Dimensión Latina, a los Blancos de Venezuela, a todas las orquestas de salsa, particularmente. Entonces yo me formé una idea en mi mente y un sueño, que lo fui digamos, a través de los acontecimientos, fui trabajando por eso. Y al comienzo, como todo, fueron difíciles y bastante, yo digo, con muchos problemas, con muchas cosas, pero nunca paré de seguir en mi empeño para lograr mi propósito, que era estar en la música. No me imaginé que la música iba, digamos, a trascender, pues. Uno nunca, pero uno trabaja en eso, claro. Es lo importante. Lo que a uno le gusta. Lo que a uno le gusta, exactamente. ¿Cuál es su primera agrupación donde usted participa como músico? Bueno, yo hice unas incursiones esporádicas, digamos, con la guitarra y acompañando a un trío y cosas así, más o menos, grupos pequeños. Después pasé, digamos, ahí en el barrio, hicimos un grupito pequeño. Entonces, en ese entonces, después pasé en la universidad, pues también formamos un grupito. Un estudiante, Álvaro Gamarra, amigo mío, también que estudiaba conmigo, me llevó a un grupo de amigos también, que hoy en día es el Son de Mildred, y ahí ensayábamos, estábamos aficionados a la música, y bueno, más o menos fueron los primeros pasos que di yo en la música. Okay. Entonces, de ahí pasa a tocar directamente con el señor Adolfo Echeverría, que en paz descanse. Bueno, no, porque de ahí me resulta, en ese entonces, pues, nosotros hicimos, como te diré, los Superstar, ¿no? Los Superstar. Del maestro Alcides Navarro. Yo pasaba por ahí, por Chiquinquirá, yo nací en Chiquinquirá, yo pasaba y veía la orquesta sonando, entonces me iban yo le comenté que estaba en la música y eso, y me hicieron la prueba y pues quedé con ellos ahí, quedé trabajando con ellos. Como cantante. Como cantante, pero tenía problemas en la universidad. Después formamos un grupo, Alberto Barro formó un grupo, la Asociación Celesta con hermanos, y ahí me entré con ellos. Ahí hicimos una canción, El Montañero. El Montañero, claro. Y esa de Morenita con el Halcón. Los cantantes eran Halcón
mi persona, y Gardenia, Fernando. Bueno, ahí empezamos a ver tipo de dimensión latina. El sonido que estaba de moda. El Estadero Maldesol. Claro, en Prado Mar. Prado Mar. Ya veníamos incursionando en los estaderos y cosas así. ¿Y cómo se llamaba el grupo? Sucesión Selecta. Sucesión Selecta. Alberto tocaba el bajo y estaba estudiando el trombón y eso en ese entonces. Okay. ¿Y hicieron algunas grabaciones? ¿Sí grabaron? Sí, grabamos un sencillo. Okay. Después ahí la orquesta se hizo pero Ricardo Lance era el bajista y el timbalero, ellos se fueron con de Adolfo. Adolfo Echeverría. Y entonces ahí me recomendaron, porque el maestro, que en paz descanse, Tommy Arrao, se había ido a Venezuela. Y entonces la orquesta quedó sin cantante y me llamaron a mí y fui a reemplazar a Tommy Arrao. El momento indicado, sí, la oportunidad especial para que entrara usted allí. La oportunidad llegó. Ya que con el maestro Adolfo Echeverría duró varios años y grabaron varios éxitos, sí, entre ellos un éxito que quedó para toda la vida, como lo es Amaneciendo, que en temporada de fin de año y carnaval eso fue una tremenda locura. Sí, hubo un disco ya de catálogo prácticamente, que debe llamarse por la disquera, y ese fue el inicio pues, ya de una carrera como cantante. Ya se me digamos, dio un gran paso y grandísimo, y gigantesco, que no me lo imaginaba. Okay. ¿Usted también participó en el long play La Inmaculada? No, ya usted no estaba. Yo participé en ese y participé en el segundo LP, Sabroso Bacalao. Sabroso Bacalao. Ahí fue donde yo terminé mi estadía con el maestro. Con el maestro Adolfo, ya que hubo un pequeño impasse con los caliches. Sí, esa fue una diferencia, pero grande. Entonces, claro, le costó ahí el puesto, le costó el puesto. Pero bueno, son cosas de la vida. Ya cuando eso sucede, ¿a qué agrupación sigue usted y continúa usted? Bueno, de ahí me quedé trabajando fijo en la silla coja. Era un sitio aquí y un grupo que hicieron ahí, yo iba ahí a tocar ahí fijo. Viernes, sábado y domingo, jueves, desde los jueves. Y ahí estaba Meléndez, La Forí, y habían varios músicos buenos ahí. Y llegó de ahí un paso se formó la orquesta El Terminal. Ah, sí, claro. Eso también tuvo su temporada. Exacto, y de ahí me ingresé al Terminal a trabajar. También. Chévere. Sí. Chévere. Entonces, ¿cuándo hace ese empalme con el Afrocombo de Pete Vicentini? Bueno, ya después de Terminal entré a la orquesta de Carlos Hayen, y ahí pasé a la orquesta entonces ahí se armaron los Titanes. Ah, los Titanes. Ya salieron los Titanes, entonces pues, entré con Alberto Barro. Ya estaba haciendo musarañas en el trombón. Ya, okay. Pero no como trombonista, sino tocaba el güiro, hacía coro con Saulo, y Saulo era el cantante. Y yo cantaba unos temas. Chévere. Sí, duré ahí el tiempo ese. Duré hasta que se acabó el proyecto, ¿no? Okay. Adolfo se fue para... hice un trabajo con Alberto, que fue la competencia. Se llamó así, con sello Codisco. Okay. ¿Qué era lo que me decía para retomar la pregunta? No, la producción de Los Titanes fue con Adolfo Barro, ¿no? Sí, okay. Con Alberto Barro. Alberto Barro, perdón. Pero el hermano era el que, o sea, ellos empezaron siempre fueron muy unidos. Bueno, de ahí sí ya llega al Afrocombo después de Los Titanes. ¿O fue antes? Fui a la orquesta de Pacho Galán, en el 80, algo así. Grabé con la orquesta de Pacho también varios temas ahí. Y yo creo que sí, ya de ahí entonces cuando el maestro Pedro, que paz descanse, el maestro Pedro Vicentini. Gran músico, gran persona. Tremendo, todos los atributos para él. Sí. Y un gran, en ese entonces pues, bueno, habló conmigo, me contrató, llevamos a Adalberto Escobar y hicimos el trabajo en Medellín.
Ahí está un tema picotero. Claro, hay un tema muy especial dedicado a los picoteros, que se llama Póngalo Picotero, que también fue un éxito, al estilo de salsa, bien chévere, bien bacano. Y resaltando siempre la gran labor de los picoteros, de los picos que mandaban la parada en esa temporada musicalmente y que nutrieron nuestra cultura con esa música afrocaribeña. Y entre otras cosas usted participó en un disco muy importante, como lo fue el Pistacho, al lado de otro grande como lo es Johnny Arzuza, cartagenero. Claro que sí. Cuéntenos esa experiencia con ese disco. Bueno, eso también fue, digamos, obra o trabajo del maestro Pedro Vicentini. Ya. Pero ese grupo era el de Pedro Vicentini. Bueno, eso fue, digamos... Una moña que armaron ahí. Sí, se armó ahí en el estudio Tropical. Se armó, porque Ley Martin fue el de la idea, ¿no? Ya. De hacer algo que fuera un sello, que no dijera que era de aquí y todas esas cosas. Sí. Sí, que le pusieron un nombre, Banangán, Grupo Banangán. Banangán, sí. Entonces, bueno, idea buena, porque las cosas buenas hay que resaltarlas. Claro. No, y como en ese entonces habían agrupaciones desconocidas y esos sonidos también diferentes, entonces la gente quedó confundida. Y hasta hubo una historia con un picotero que vendió el disco a un picó, como lo fue el coreano de Concesión Hernández, y lo vendió como un disco extranjero. Sí, claro. Y hasta que salió el disco a la venta y después todo el mundo tenía pistacho y eso había reguero de pistacho por todos lados. Sí, fue muy chévere porque Juvenal Viloria fue el que más o menos estaba ahí en ese entonces dando vueltas y él creo que él es el autor de ese tema. Sí, él es el autor. Y Johnny y yo hicimos los coros ahí la flauta es Pedro, el maestro Pedro. Qué chévere. Y ahí tocó percusión, y buscamos era un multiinstrumentista. Y buscamos un cajero y todo eso. Bueno, él hizo toda la cuestión. Qué chévere esos tiempos, maestro. Bueno, de ahí después ingresa, ¿en qué año el Grupo Raíces? Pues participó con el Grupo Raíces también. Sí, claro. Ya después de toda esa trayectoria entré a la orquesta de los hermanos Martelo. Pero ya en calidad de trombonista, porque empecé a estudiar trombón y todas esas cosas. Ya dejó el canto a un lado. Sí. Ok. Entonces entré a los... ¿Usted se acuerda de un personaje también que también tuvo que ver en su formación musical, como lo es el Conde Araque? Jorge el Conde Araque, ¿sí se acuerda? Claro que sí. Usted trabajó con él, eso es su inspiración para usted también incursionar en la música. Después de los tríos, como te comenté, no me acordaba de ese detalle. Uno de los que tocaba la guitarra, Ulises, me lleva allá donde el Conde Araque. Y eso entonces era El Sombrero, en un sitio estadero. Y ensayábamos ahí. Pues yo dije que era conguero. Con tal de meterme. Pero vamos a ver que el conguero llegó y no toqué la conga ahí, sino que me dijo, quédate ahí entonces para que me haga coro. Y yo me quedé haciendo los coros al Conde Araque. Le aprendí, un músico virtuoso. Sí. Tremendo cantante, le aprendí mucho. Sí. Qué chévere, maestro, todas estas vivencias, todo, cómo se van dando las cosas paso a paso, cómo van llegando los personajes a su vida. O sea, todo es un proceso y eso ya viene directo de Dios, eso viene derechito. Claro que sí. Entonces pasa al Grupo Raíces, duró su temporada con el Grupo Raíces, que también es una de las agrupaciones nuestras que nos dejó un legado musical y que muchos recuerdos y muchas vivencias con el Grupo Raíces. Y también quiero destacar a un personaje que le dio la oportunidad a muchas agrupaciones barranquilleras y también extranjeras, como lo es nuestro amigo Robinson Albor, que le abrió las puertas de su negocio para que todas estas agrupaciones tuvieran la oportunidad de mostrar sus lanzamientos, su música. Y todo el movimiento musical barranquillero está agradecido con Robinson Albor, que le gustaba la música en vinilo y la música en vivo en su negocio. Cuéntenos esas experiencias en el Rancho Currambero. Bueno, la primera presentación yo la conseguí con el Grupo Raíces, cuando eso era un saxofón y un trombón. El saxo era Henry Mars y los dos éramos representantes de la orquesta, del grupo. Y nos fuimos donde Robinson, que era con Gilberto Min,
El Chino Min. El Chino Min, y eran socios, y ahí vendimos la orquesta. Ese fue el primer lanzamiento que se hizo, y el rancho fue La primera moña. La primer lanzamiento del rancho. No, qué chévere. Ahí fue. Bueno, después de Grupo Raíces y todos sus éxitos, porque viajaron hasta los Estados Unidos, o sea, tuvo una gira y una temporada muy buena, vienen los Vikingos. Ajá. Ya eso es agrupación suya propia. Sí, el peso de la salsa. El pesado de la salsa, el peso de la salsa. Cuéntenos esa vivencia con los Vikingos y quién le pone ese nombre, el Vikingo de la salsa. Bueno, el Vikingo fue, como yo tenía un corte así, con unas pullitas y eso en aquel entonces. Y el Music Man, Luis Altamiranda, cuando yo fui a la emisora, él me dijo, tienes con ese corte, nada más te falta el Rubicón para que te parezcas un vikingo. Eres el vikingo de la salsa. Imagínate. Él me bautizó. Luis Altamiranda, que él era el cura, porque él bautizaba a todo el mundo. Exacto, era el cura. A los locutores, a los músicos, hasta los discos. Muchos discos picoteros en esa época que por el idioma no sabían interpretar su nombre y él los bautizaba. Uno de esos es el Yorumo Calabazo, La Torta, Calipso Sentimental y muchos más. Sí. Él es el cura, el que bautizaba a todo el mundo aquí, Luis Altamiranda. Sí, después que el peso de la salsa, que está el sucusucu y eso que hicimos con Mono Jiménez. Sucusucu pa' aquí, sucusucu pa' allá, cántalo pero baila. No, hicimos. Ese era el corito que él hacía. Ah, sí, claro. El corito que hacía en las 20 latinas. En las 20 latinas, él logró rankearlo bastante. Sí, claro, con éxito en los años 90. Sí, y después fue que vino bueno, se hizo un contrato con Disco Fuente y vino el Vikingo por petición de Music Man. No, es que ese es el Vikingo, vamos a disfrazarlo de Vikingo. Chévere. Bueno, así quedó para la historia. Qué chévere todas estas vivencias con Freddy Cruz, un gran músico, cantante, arreglista. Nos aportó mucho a nuestra cultura picotera y también queremos resaltar esos momentos de la vieja verbena que también eran escenarios para nuestros músicos y músicos extranjeros. Queremos recordar esos bailes a pleno sol, se acuerdan cuando tocaban a pleno sol, la puya loca, sí. Y los bailes que hacía Arteta Espectáculos, ¿sí se acuerda de todo esos acontecimientos? A pleno sol era un baile apoteósico, sí. Era un reventar, tocamos con el Grupo Raíces ahí, alternamos con Binomio, alternamos con todo lo mismo que la puya loca, lo mismo que la Pantera también tocamos con los Titanes, nosotros... Y tocamos uno de Arteta ahí llegando al Boulevard, con el Grupo Raíces. El de las Siete Bocas. Tocamos uno con Erasmo también, otra verbena que armó Erasmo. Erasmo Padilla. Con el Grupo Star y el Grupo Raíces. No, sí, muchos recuerdos. Demasiados recuerdos de la cultura de los picó. Yo nací en ese ambiente. De ahí donde yo aprendí también todas las cosas en la música. Yo soy seguidor de Emisora Atlántico, andaba con un radiecito. Eso era lo que a mí me... La importancia de nuestra cultura picotera, que dio a conocer mucha música y muchos géneros que fueron adaptados con nuestra música colombiana e hicieron muchos éxitos que quedaron para la historia. Entre ellos Wanda Kenia, que escuchaban un disco africano o caribeño y lo fusionaban con música colombiana y hacían sus versiones. Incluso esas versiones de Wanda Kenia le frenaban la entrada a los discos originales. Todo el mundo gozaba, eran los discos de Wanda Kenia aquí, claro. En esa época. Sí, claro. Sí, porque que realmente, digamos que cuando se ve la invasión, esa, digamos, por decirlo así, ¿no? Musical de otra parte, pues entonces aquí se la ingenia digamos, uno va siguiendo los pasos, es como la salsa. Yo siempre fui un seguidor y el reflejo mío de mi estilo es el producto de lo que yo aprendí. Claro. No, y es que todo era una moda, todo lo que estaba sonando tenía que estar a la vanguardia de todo. Claro que sí. Historias picoteras con el bonche picotero. Freddy Cruz, el vikingo de la salsa, un gran maestro que nos dejó también su música, su alegría, su amistad.
para toda la vida, el vikingo de la salsa. Gracias.